Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, un gusto poder volver a estar con ustedes a través de este medio. Y agradezco a Dios por su fidelidad, por su gracia. Y gracias a Dios también porque hasta ahorita Él nos mantiene firmes y fieles en sus caminos. A pesar de todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, hermanos, seguimos adelante y es por la gracia de Dios. Y quiero invitarles para que meditemos un poco en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que meditemos un poco, hermanos, en lo que es el estar firmes, el ser constantes y el crecer. Estar firmes quiere decir, según el diccionario, es ser fuerte,
es ser inmóvil, ser estable, y lo contrario de firmes es débil. Y sabemos que es una persona débil. Pero la Escritura nos dice, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Estar firmes en qué? Estar firmes en la fe. Dice la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8 y el versículo 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Hermanos, la fe es importante en nuestra vida como cristianos, porque la fe es lo que nos va a sostener. La fe es la que nos va a ayudar para continuar adelante. Dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué es lo que lo sostenía a él? ¿Qué es lo que lo hacía estar firme? ¿Qué es lo que lo hacía estar fuerte, hermanos? La fe. Y es algo, hermanos, que a nosotros no nos debe de faltar. Estar firmes en la fe. ¿Por qué, hermanos? Una es que tenemos un enemigo. Y el enemigo es Satanás. Y ahí donde leímos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, Satanás, él planea. Una vez que planea, busca estrategias de cómo hacernos caer. Por eso la Escritura dice: sed sobrios. Y ser sobrios quiere decir que estemos listos, que estemos preparados, que estemos con nuestros 5 sentidos alertas. Y el apóstol Pablo también, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, nos dice, el versículo 10 al versículo 13, lo voy a leer, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, debemos de estar firmes en la fe, y debemos de estar firmes porque tenemos un enemigo. ¿Y cómo lo vamos a vencer? ¿Cómo lo vamos a resistir? En la fe. El apóstol Pablo nos dice: tomad toda la armadura de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Efesios, él estaba en una prisión. Él era custodiado por soldados. Y cuando el apóstol Pablo ve cómo un soldado está armado, cómo un soldado usa una armadura especial, usa un calzado especial, que ese calzado lo ayuda a mantenerse firme, a mantenerse fuerte. Y desde ahí Pablo, él compara, hermanos, nuestra lucha. ¿Saben ustedes? Cuando David
venció a Goliat. ¿Cómo fue que lo venció? Goliat tenía una armadura, tenía un escudo, tenía una espada, tenía un casco. Pero el casco que usaba Goliat no tenía algo que los otros soldados tenían. Un soldado, su casco tenía como un pico. Y cuando David lo mira, David, por supuesto, planea también, usa una estrategia, dijo, ¿de dónde lo voy a atacar? David era hábil en la onda. Entonces, cuando David le dice, ya sé dónde le voy a dar en la cabeza, en la frente. Entonces, David usa de esa habilidad y cuando le avienta, hermanos, con su onda, lo hiere precisamente en la frente. Eso hace, hermanos, que Goliat caiga. ¿Y qué es lo que hace? David corre, le quita su espada y le corta la cabeza. Hermanos, Pablo nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, dice, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos un enemigo y necesitamos estar preparados en fe. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, cuando Él dijo, en su regreso, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, es muy importante que nosotros como cristianos estemos firmes en la fe. Y que esa fe en ningún momento, hermanos, nos falte. Que esa fe no se debilite. Porque recuerden, hermanos, nuestro enemigo, de ahí él va a tomar ventaja para poder vencernos. Necesitamos estar firmes en fe y firmes para poder vencer a nuestro enemigo que es Satanás. Pero también la Escritura nos dice que necesitamos ser constantes. Y la palabra constante, hermanos, es tener la voluntad de persistir, de perseverar. Y lo contrario, hermanos, de ser constantes es ser inconstantes. ¿Constantes en qué, hermanos? Romanos capítulo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo, lo voy a leer. Dice, sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dice, constantes en la oración. Debemos de ser constantes, hermanos, en la oración. Muchas de las veces, hermanos, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, a veces nuestras emociones andan bien y andamos animados y planeamos, me voy a levantar temprano, voy a orar, voy a leer la Biblia. Pero cuando nuestras emociones andan por los suelos, nos olvidamos y somos inconstantes. ¿Qué tipo de personas somos, hermanos? ¿Somos constantes o somos de esas personas inconstantes? La Escritura nos dice, el apóstol Pablo dice, constantes en la oración. La oración, hermanos, nos va a ayudar para que podamos tener fe. La oración nos va a ayudar para que podamos soportar.
La escritura nos dice también el apóstol Pablo en la primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice, orad sin cesar. Y también el Señor Jesucristo en la parábola de Lucas capítulo 18 versículo 1 nos dice, les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y constantes. Se puede decir que es un sinónimo de siempre. Dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ser constantes, hermanos, en la oración. Decía un hermano, dice, cuando tienes ganas de orar, ora. Cuando no tengas ganas de orar, dice, también ora. Y ora hasta que te den ganas. El apóstol Pablo nos dice, constantes en la oración. Y la oración también nos va a ayudar, hermanos, a estar alertas, a estar sobrios, a estar velando, a estar preparados cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros y la fe no nos falte. Ser constantes, hermanos, en la oración. Pero también, hermanos, debemos ser constantes en congregarnos. El escritor a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay hermanos que no son constantes en congregarse. Hay hermanos que de vez en cuando se paran en la iglesia. Y la escritura nos dice que debemos ser constantes en oración, ser constantes en congregarnos. Y si usted es una de esas personas que son inconstantes, hermanos, la escritura dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos, temblores, contaminación, muchas cosas que nosotros estamos viendo que el Señor Jesucristo de antemano había dicho, todas las cosas que iban a suceder antes de su venida. Y es algo que nosotros estamos viendo. Debemos de ser constantes también, hermanos, en su palabra, en la lectura de su palabra. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 39 dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, ser constantes, hermanos, en la lectura de su palabra. También, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, hermanos, ser constantes en su palabra, porque ella es la que nos da alimento, ella es la que nos ayuda a estar fuertes en nuestra vida espiritual. Nos ayuda, hermanos, a conocer más a nuestro Dios. Y nos ayuda también, hermanos, a conocer al enemigo y estar preparados. Y también nos ayuda para poder vencerlos. Porque la Escritura nos dice en Santiago que si nosotros resistimos a Satanás, el diablo huye. Así es de que, hermanos, tenemos nosotros las herramientas para poder permanecer firmes y no ser una persona débil, no ser una persona inconstante. Pero también, hermanos, la Escritura nos dice que debemos de crecer, estar firmes, ser constantes, pero también crecer. ¿Crecer en qué, hermanos? El apóstol Pedro también en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, así que hermanos míos amados, dice,
segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos, el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El mismo Señor Jesucristo crecía, tenía una relación con su Padre, con Dios, tenía una relación, hermanos, social, crecía hacia las demás personas, también crecía en sabiduría. Y la Escritura nos dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es una persona, hermanos, que no crece? Será una persona débil, será una persona inconstante. Por eso, hermanos, la importancia de crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Que no nos falte la fe, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo? Le ha pedido permiso para zarandearte. Zarandearte quiere decir para sacudirte, para zarandearte, dice, como a trigo. Pero dice el Señor Jesucristo: yo he rogado a Dios para que no te falte la fe. Hermanos, la fe es algo que nos va a ayudar a permanecer firme, a ser constante, a crecer en nuestra vida cristiana. Así es de que, hermanos, si usted es una de las personas que necesita estar firme, que necesita constancia, que necesita crecer, recuerde, tiene las herramientas, tiene los medios. Y el escritor a los Hebreos también nos dice: así que, hermanos míos amados, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Una persona que es débil es una persona que es inconstante, que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Es algo en el cual también nosotros debemos de estar firmes, no solamente firmes en la fe, firmes en su palabra, sino también firmes, hermano, en lo que realmente nosotros hemos creído. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos iba a haber muchas personas que iban a cambiar la doctrina, que iban a ser amadores de sí mismos. Pero es importante, hermanos, ser como los cristianos de Berea, escudriñar las Escrituras para ver si esto que nos enseñan es correcto. Hermanos, firmes en fe, firmes porque tenemos un enemigo, ser constantes, constantes en oración, constantes en la lectura de su palabra, constantes en congregarnos, pero también crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Yo les invito, hermanos, para que usted reflexione qué tipo de cristiano es. ¿Es un cristiano firme o es un cristiano débil? ¿Es un cristiano constante
o es un cristiano inconstante. Medite, hermanos, y recuerde, les invito para que ore a Dios y le diga, le pida a Dios que le ayude a permanecer firme y poder crecer, hermanos, en el conocimiento de nuestro Dios. Dios le bendiga. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey. Feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más.